El trabajo se titula Efecto de Akaushi o Wagyu, Angus y Brahman como razas paternas sobre el crecimiento predestete de becerros. Los autores son Jorge Víctor Rosete Fernández, Abraham Fragoso Islas, Alejandro Yáñez Muñoz, Tomás Arturo González Orozco, Vicente Eliezer Vega Murillo y Ángel Ríos Utrera. Las principales ventajas del cruzamiento son los efectos de la heterosis y la complementariedad entre características. El cruzamiento entre recursos locales y genéticamente mejorados permiten un ambiente favorable al mejoramiento de las características productivas, tales como el crecimiento y la producción de leche. El cruzamiento para la producción de carne en los trópicos mexicanos se ha implementado cruzando razas británicas y continentales, tales como Angus y Charolais, con razas cebú, como la Brahman y la Hindú Brasil. Sin embargo, aún no se han evaluado en esquemas de cruzamiento razas bovinas especializadas en la producción de carne de otros orígenes, como las de Japón. En Japón, la raza japonés marrón, Wagyu, también se conoce como Akaushi. Se consideran poco pesadas, sin embargo la carne es excepcional por su intenso marmoleo, textura y jugosidad, y por lo tanto por su palatabilidad total. Se ha documentado que el músculo Longissimus dorsi del ganado Wagyu presenta el mayor contenido de grasa, un 36.5%, mientras que el ganado coreano ocupa el segundo lugar en esta característica a nivel mundial con el 13.7%, seguido por el ganado Angus con tan solo 9.3%. En un estudio reciente realizado en los Estados Unidos de América, novillos Angus rojo por Akaushi tuvieron mayor marmoleo que novillos Angus rojo. Con base en lo mencionado previamente, el objetivo del presente estudio fue evaluar características de crecimiento predestete de becerros hijos de toros Akaushi, Angus y Brahman. El estudio se realizó en 13 hatos, 9 de los cuales se ubicaron en el estado de Puebla y 4 en el estado de Veracruz, México, en condiciones subtropicales y tropicales respectivamente. Los 13 hatos se seleccionaron mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo con el interés de los ganaderos de participar en el presente estudio. El muestreo de vacas, que fueron 180, se realizó con base en un presupuesto del estudio. Por lo tanto, no se muestrearon todas las vacas de cada hato y se seleccionaron aleatoriamente. En este estudio se produjeron 171 becerros mediante inseminación artificial, 83 en el estado de Puebla y 88 en el estado de Veracruz. Se utilizaron 11 toros Angus, 15 Brahman y 5 Akaushi. Estos toros produjeron 39, 64 y 68 becerros respectivamente. El semen de los toros de estas tres razas se utilizó en ambos estados. Todos los becerros nacieron en el mismo año y no hubo partos gemelares. El número de becerros por raza del padre y sexo de la cría se presenta en la tabla 1. Cabe aclarar que la mayoría de los becerros fueron hijos de vacas suizo pardo por cebú maduras, con diferentes porcentajes de herencia europea. Todas las vacas tuvieron previamente por lo menos un becerro. En cuanto al manejo reproductivo, en todos los hatos se practicó la sincronización estral, con la aplicación de un protocolo de sincronización que consistió en la introducción de un dispositivo intravaginal, impregnado con progesterona con 1.9 gramos, y la inyección intramuscular de 2 miligramos de benzoato de estradiol el día 0. En el día 7 se retiró el dispositivo intravaginal e inmediatamente después las vacas fueron inyectadas con 0.150 miligramos de decloprostenol y 400 unidades internacionales de gonadotropina coriónica equina. Las vacas fueron inseminadas a tiempo fijo entre las 52 y 56 horas después del retiro del dispositivo intravaginal. El diagnóstico de preñez se efectuó mediante examinación de los cuernos uterinos por palpación rectal a los 45 a 60 días después de la inseminación. Las variables estudiadas fueron peso al nacimiento, ganancia diaria de peso del nacimiento al destete y peso al destete. La ganancia diaria de peso
se calculó con la fórmula peso al destete menos peso al nacimiento sobre edad del becerro al destete. La edad del becerro al destete se definió como el número de días transcurridos del nacimiento al destete. Las medias no ajustadas de las variables dependientes fueron 34.6, 0.692 y 186.4 kilogramos respectivamente, lo que se muestra en la tabla 2. Con sus desviaciones estándar, sus valores mínimo y máximo y su coeficiente de variación. Las variables de respuesta fueron analizadas con el procedimiento Mixed de SAS. El modelo estadístico preliminar para todas las características incluyó la raza del padre, sexo del becerro, época de nacimiento, estado del país, hato anidado en estado, las interacciones de dos factores entre los efectos principales y el efecto lineal y cuadrático de la edad al destete en días como efectos fijos, y toro anidado en raza del padre como efecto aleatorio. La época de nacimiento se clasificó en dos clases, la época seca, que ocurrió entre los meses de octubre a diciembre, y la época lluviosa entre los meses de julio a septiembre. Se ejecutaron análisis secuenciales, eliminando del modelo completo, o sea, el preliminar, las interacciones, covariables y efectos aleatorios no significativos a una probabilidad mayor a 0.05. El modelo final para las tres características de crecimiento incluyó todos los efectos principales: raza del padre, sexo del becerro, época de nacimiento, estado del país y hato anidado en estado. Además, el modelo final para peso al destete incluyó la edad del becerro al destete. La mayoría de las vacas no tenían información de fecha de nacimiento y o número de parto. Por lo tanto, no fue posible incluir la edad de la madre al parto o el número de parto en el modelo. Las medias de cuadrados mínimos fueron comparadas usando la opción PDIF disponible en el procedimiento Mixed. En cuanto a resultados, en esta tabla se presentan los valores de probabilidad de los efectos incluidos en el modelo estadístico final para analizar peso al nacimiento, ganancia diaria de peso del nacimiento al destete y peso al destete. La raza del padre tuvo efecto para peso al nacimiento y peso al destete. El sexo del becerro y época de nacimiento no tuvieron efecto para las tres variables. El estado de país tuvo efecto para ganancia diaria de peso y para peso al destete. Hato anidado en estado tuvo efecto para las tres variables y la edad del becerro al destete tuvo efecto para peso al destete. Las medias de cuadrados mínimos, errores estándar e intervalos de confianza al 95% para el peso al nacimiento en kilogramos por categoría dentro de efecto nos muestran que la raza del padre fue significativa, siendo más pesados los becerros hijos de padre Brahman que los de Akaushi y Angus. No hubo diferencias en cuanto al sexo, época de nacimiento y estado del país. Las medias de cuadrados mínimos, errores estándar e intervalos de confianza al 95% para la ganancia diaria de peso del nacimiento al destete en kilogramos por categoría dentro de efecto, nos muestran que la raza de padre, el sexo del becerro y la época de nacimiento no fueron significativas. Sin embargo, estado del país sí fue significativa, siendo los becerros nacidos en el estado de Puebla con mayor ganancia diaria de peso en relación a los de Veracruz. En las medias de cuadrados mínimos, errores estándar e intervalos de confianza al 95% para peso al destete en kilogramos por categoría dentro de efecto, muestran, en cuanto a la raza del padre, que los toros Brahman fueron más pesados que los Akaushi, y los Angus no fueron diferentes ni a Akaushi ni a Brahman. El sexo del becerro y la época de nacimiento no fueron significativas. Sin embargo, el estado del país sí fue significativo, siendo más pesados los becerros nacidos en Puebla que los nacidos en Veracruz. Por los resultados obtenidos, se concluye
que los hijos de toros Brahman tuvieron en general un mejor desempeño predestete que los hijos de toros Angus y Akaushi. Los becerros criados en condiciones subtropicales fueron más pesados al destete que los criados en condiciones tropicales. La edad del becerro al destete tuvo un efecto significativo en el peso al destete. Sin embargo, dado que el análisis estadístico de las características de crecimiento predestete no incluyó el número de parto o la edad de la madre como fuente de variación, se sugiere interpretar los resultados cautelosamente.